Vamos a regresar a otro tema, también judicial, porque ayer finalmente se declaró, se revertió, ¿no es cierto?, la detención preliminar para Agustín Lozano. Estas son las imágenes de su salida, acompañado de su abogada, la doctora Juliana Loza, ¿no? Varios argumentos además se han esgrimido en el día de ayer y los vamos a conversar con la doctora Loza, que justamente se encuentra ya en nuestros estudios. Agradecerle, doctora, por estar aquí. Bienvenida. Muy buenos días, gracias. Bueno, para usted había sido desproporcionada esta medida que se había tomado contra el señor Agustín Lozano. Así es, nosotros desde el primer momento cuestionamos la medida porque no había razón alguna para que se le prive de la libertad ni razones urgentes que pudieran ameritarla. De hecho, fue el propio ingeniero Agustín Lozano desde hace más de 2 años que solicitó que sea convocado a declarar. Dicho sea de paso, hasta el día de hoy hemos reiterado el pedido el día domingo, tampoco se nos cita a declarar. Y una detención preliminar se da cuando hay razones urgentes y necesarias que tienen que llevar a cabo para cautelar, y por eso se les priva la libertad. Y en el caso del ingeniero Lozano no había ni siquiera un acto de investigación que ameritara. De hecho, ese fue uno de los tantos criterios del día de ayer. Ahora, la investigación continúa, ¿no? Y es importante que la gente entienda por qué, ¿no? Sobre todo al tratarse de situaciones que forman parte del ámbito privado, ¿no? Se le ha denominado a este caso los galácticos y se habla de un conflicto de intereses al momento de designar a una empresa para que se encargue de la gestión de los derechos de transmisión de los partidos, ¿no? Sí, en primer lugar, y agradezco la pregunta, yo creo que este tema de denominar o etiquetar los casos, como en este caso se le está haciendo, es totalmente indebido y es estigmatizante. De hecho, ya ha sido reprochado incluso por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, porque se está mellando y se está lesionando la presunción de inocencia. Es algo que incluso nosotros reclamamos a la Fiscalía. La Fiscalía lo que nos informó personalmente, incluso a mí, el señor fiscal a cargo, es que ellos no habían etiquetado de esta manera el caso y que en todo caso correspondería a la policía. ¿Se refiere a la etiqueta de galáctico? Exacto, no se puede etiquetar el nombre, ni esto, doctora? la presunción de inocencia, obviamente. No puedes estar etiquetando un caso indebidamente porque estigmatizas a la persona, estigmatizas al caso. Y eso está totalmente reprochado, no solamente para este caso. En ningún caso, etiquetar de esa manera los casos lesiona la presunción de inocencia. Ahora, pero son los galácticos, no los galácticos culpables. No entiendo la denominación, cómo afecta finalmente un principio en un proceso que está teniendo todas las garantías, ¿no? No, del hecho del mismo momento en que usted acepta esa nominación ya está quebrando una garantía fundamental. El tema de estigmatizar, lo cual es reprochable, no lo digo solamente para el señor Lozano, lo digo incluso para usted, en algún caso para cualquier ciudadano que pudiera verse involucrado en una investigación preliminar o investigación penal. Aceptar, y ustedes con mayor razón como periodistas que llevan la voz hacia la sociedad, yo creo que el mensaje que tiene que hacer desde siempre es el respeto de los derechos. Y el solo hecho de denominarlos de esa manera, incluso hasta el señor fiscal coincide, no deben denominarse de esta cuestión, y haremos valer las medidas necesarias en todo caso para quien haya puesto esa norma. De acuerdo, pero más allá del nombre, hay un fondo, ¿no? Sin y lugar a es lo duda. que le consultaba, ¿no? Porque lo que se está investigando aquí es esta presunción respecto al conflicto de intereses, ¿no?, con el tema de los derechos de transmisión. Y es un poco complejo de entender porque, como le comentábamos, en teoría no hay una afectación del Estado, que es como lo que normalmente solemos ver cuando hay casos de corrupción, dineros mal habidos. ¿Qué es lo que exactamente se está investigando aquí? Acá lo que se está investigando es un fraude en la administración de personas jurídicas, Pamela. Como bien has indicado, no estamos hablando de una institución estatal, de una institución que maneje fondos o recursos del Estado, es una institución privada, de hecho, sin fines de lucro. Y una de las tesis de la Fiscalía, de hecho, es la reinante y por la cual empezó el caso, es un fraude en la administración de personas jurídicas. Es decir, según la norma, que estuvieras haciendo malos manejos o una mala administración de la institución. Con la plata de tu empresa. Sí, se da en cualquier tipo de empresas privadas y de hecho es el tema aquí de imputación. La Fiscalía lo que habla, o al menos la tesis que esgrimió al momento de la detención preliminar, es que existiría un supuesto conflicto de intereses porque el señor Raffo, que era uno de los directivos, supuestamente tendría una vinculación familiar con uno de los apoderados de la empresa Prisma y otro de los apoderados o representantes de la empresa 1190. Entonces, esta cuestión que por demás ya ha sido aclarado a nivel de la prensa por los propios representantes del señor Raffo, no es de tal manera, ni siquiera es que sea propietario, sino era un apoderado temporal, es lo que escuché incluso en los medios de comunicación, que así lo entrevistaron con uno de ellos y que ni siquiera tenía conocimiento de la participación de una de esas personas y para con la otra ni siquiera tiene un vínculo familiar. Esta Solo cuestión, tienen el mismo apellido. exacto, esta cuestión es saludable
que se hubiera aclarado. Sin embargo, es lamentable que después de 13 días la Fiscalía, cuando tuvo más de 2 años para investigar, se dé cuenta de ello, a tal punto que el señor Raffo fue liberado ayer en horas de la madrugada con muchas otras personas, precisamente, entiendo yo, para haberse aclarado la situación, y uno de ellos es precisamente el que afincaba en él, que era el conflicto de intereses. Bueno, privada, pero de la que Lozano no es dueño tampoco. Que no Como es lo ningún, mismo. obviamente. Ok, entonces no es lo mismo. Y hay algo que yo quisiera preguntar. ¿Usted ha visto el contrato de los derechos de televisión? Está en la Fiscalía. Ya fue puesto a disposición. Desde el día 1. De la Fiscalía, ¿no? ¿Por qué no a quien hacerlo? corresponde. Ok, y la pregunta es, han pasado 2 años y esto es algo que se cuestiona y que de hecho ayer se mencionaba en una suerte de ocultar o no pruebas, ¿no? ¿Por qué si han pasado 2 años, ya usted me dice, lo confirma, está puesto a disposición de Fiscalía, ¿por qué no se hizo público para transparentarlo en su momento cuando se cuestionó? Por una cuestión básica y principal de derecho. Los contratos tienen cláusulas de reserva, tienen cláusulas de confidencialidad, y este es uno de ellos. El ente principal, que en este caso dentro de la investigación lo debe conocer, es la Fiscalía, y lo tiene desde hace muchísimo tiempo, déjeme decirle. Y en cuanto a esto, y tan es así que estamos hablando de una investigación que arrancó en diciembre del año 2022, y recuerda que ha tenido 2 allanamientos y una diligencia de inspección, y más de 100 peticiones de información y documentación a la Federación Peruana de Fútbol que se han respondido puntualmente. Ahora, doctora, hay un antecedente que también nos podría ayudar a entender qué es lo que pasó con esta denuncia, porque en un momento los clubes habían denunciado que de manera unilateral la Federación había decidido que ellos iban a monopolizar, por utilizar una palabra, los trámites de derechos de transmisión. De hecho, alguien recordará que algunos clubes hasta se negaban a jugar porque decían que habían perdido el derecho de que sus partidos sean transmitidos por tal o por cual canal, ¿no? Y esto fue avalado incluso por el Poder Judicial, ¿no? En un contexto en donde incluso se decían que algunos magistrados recibían ciertos beneficios por parte de la Federación. Ese es el antecedente de este caso que uno, al menos, en este nivel puede llegar a vincular. Sí, y es buena la pregunta porque hay 2 cuestiones fundamentales. De los clubes que inicialmente estaban en esa posición, luego de 2 años ha devenido en que ya no están en esa posición y legalmente y voluntariamente se encuentran, digamos, acorde a lo de la Federación. Exacto. Y en segundo lugar, esta tesis, que en verdad más ha salido en la prensa que en el proceso judicial, porque no hay elemento que así determine de estos supuestos favorecimientos a magistrados, no es tal, a tal punto que la medida cautelar se mantiene vigente. Y no hay ninguna cuestión que pudiera lesionar aquel factor. Entonces estamos hablando de 2 cuestiones que en verdad terminaron siendo muy especulativas y dañinas para los directivos de la Federación. Yo quiero regresar al contrato, ¿no? Porque si uno toma como referencia otros escenarios donde se ha hecho en Chile, se entregó un sobre, se develó, los asociados han podido tener acceso y demás. El Perú no ha sido ese caso, y si bien hoy esto ya es un proceso como tal y todo tiene que ser puesto a disposición de la Fiscalía, la pregunta es si lo va a hacer ahora, ¿no? Luego de haber estado en esta detención preliminar, ayer con este mensaje de yo voy a transparentar todo lo que se pueda. Es que incluso la Fiscalía le va a responder a usted que las investigaciones son reservadas. Hasta la propia Fiscalía tiene esta regla dentro de su actuación y nosotros no podemos quebrar la propia regla que establece la ley para la Fiscalía. Ahora, pero a ver, doctora, más allá de lo garantista, que en efecto tiene que ser un proceso y demás, en este momento la investigación va a seguir. Y la pregunta va más enfocada a la disposición que se tiene para algo que le ha costado una detención preliminar. 12 días. Y la disposición, y esa es una muy buena pregunta, la disposición del señor Lozano desde hace más de 3 años, porque acá se han acumulado 2 carpetas que vienen del año 2021, ha sido uno de los factores que ha valorado también la sala el día de ayer. Porque la disposición y la voluntad de que este caso se esclarezca desde el día 1 es del señor Agustín Lozano. De hecho, él, en este caso, pidió voluntariamente desde diciembre del año 2022, donde nos apersonamos, y en febrero del 23, que lo reiteramos, que lo convoquen a declarar. Él estuvo presente en los 2 allanamientos que se hicieron a la Federación Peruana de Fútbol desde la primera hora hasta el cierre de la misma, coadyuvando e invitando para que toda la información y documentación que necesite la Fiscalía sea así. Ha solicitado que sea cualquier documentación e información que se necesite, se lleve.
No hay documentación que hubiera requerido la Fiscalía que no la tuvieran ya. Ahora, doctora, si me permite, yo quisiera entender cuál es el origen de esta investigación, porque ¿quién resulta afectado o sea, en este trámite, en esta suerte de presunto conflicto de intereses? ¿Por qué es que la Fiscalía comienza a investigar? Bueno, si estamos hablando de un fraude de la Administración de Personas Jurídicas, que es la tesis de la Fiscalía, la agraviada bajo esa línea de la Fiscalía sería la Federación. La misma Peruana de Fútbol, federación. claro. Es la tesis de ellos, es la propia tesis que ellos han establecido en la disposición de formalización que entiendo ayer fue informada por el fiscal superior Chávez Cotrín. O sea, no es que haya una persona en particular que haya hecho una denuncia directa contra estos funcionarios. Hubieron, desde luego, hubieron personas que hicieron denuncias en su momento, estoy hablando diciembre, noviembre del año 22, cuando empezó esto, que dieron lugar a esta investigación. No recuerdo el nombre, pero sí hubo una persona que denunció esto. A lo de las entradas, ¿no? Porque el señor Lozano ha señalado que esto no generaba perjuicio económico a la federación. ¿Él declaró los ingresos por la reventa de estos boletos? El tema de la reventa no es materia de esta investigación, es materia de otra carpeta, que es la carpeta 37, que ya está incluso formalizada desde febrero, marzo de este año y en la cual el ingeniero Lozano está afrontando sin ¿De la que usted también restricciones alguna. está a cargo? Por supuesto. Ok, entonces aprovecho su presencia para la pregunta. Dígame. ¿El señor Lozano ha declarado los ingresos para la reventa de las entradas? Toda la información que ha solicitado, incluso la solicitó la FIFA Conmebol y la solicitó la Fiscalía, la tienen desde hace muchísimos años. Ok, recibos, Todo. declaraciones. Todo. Ok, porque... A tal punto, perdón que te interrumpa, Sí. a tal punto que no hay requerimiento, algunos desde hace más de un año de documentación. no Porque les han ya tienen todo, Porque desde ya hace tienen- más de 3. Porque ya tienen todo. Ok, hay el argumento para finalmente no fundar una preventiva, uno de los tantos es tener arraigo, ¿no es cierto? Preliminar. Preventiva no hemos Preliminar. empezado. Hay Ok. que diferenciar. Entonces, la situación aquí, y todos se preguntarán, bueno, una persona que viaja, ¿cuántas veces al año viaja el señor Lozano? ¿No? ¿Por qué no pensar que uno de esos viajes pueda verse afectado el proceso? ¿O él tiene plena disposición de allanarse a todas las investigaciones? Desde el día 1 tiene plena disposición de allanarse y aprovecho la pregunta para algo muy puntual, quizás obedezca a su desconocimiento. El tema de tener varias salidas del país implica también tener en cuenta todos los retornos al país. Si tú viajas En el y escenario regresas. ideal, doctora. No, en el escenario común. El escenario Se lo común pregunto porque imagínense, si no tuviéramos prófugos de la justicia. es que estás equiparando una situación totalmente distinta. De hecho, ya la Corte Suprema, desde hace muchísimos años, cuando no décadas, ha establecido que los reportes migratorios y las constantes salidas del país, incluso la disposición económica de esto no implica un riesgo de fuga. Y déjeme decirle que ese no es uno de los criterios que incluso ha establecido que fue en materia de la detención preliminar, al punto que no es un factor determinante. No, se lo pregunto porque hay que ponernos en todos los escenarios, ¿no? Claro, pero porque una persona se fuga no va a implicar que aquel otro también lo vaya a hacer. Si no, imagínese una periodista que pueda haber comportarse indebidamente, yo no voy a asumir que No, usted no lo es va a una hacer. regla, no es una regla, ¿no? Exacto. Yo lo que quiero saber es cuál va a ser, en todo caso, la disposición y la conducta de su investigado en estas investigaciones. La misma de siempre, dar la cara a la justicia y estar presente y coadyuvar con la investigación. Ahora, entendemos que a la interna de la Federación Peruana de Fútbol seguramente se tomarán algunas decisiones. El señor Lozano es el presidente, pero ¿esto va a afectar de alguna manera el desarrollo de sus funciones dentro de esta institución? De ninguna manera. Él no tiene ninguna limitación, ninguna restricción, ningún factor que pudiera limitarlo en Los su otros actuación directivos no debida. han tomado ninguna decisión No hay respecto ninguna de su cuestión presidencia. no hay ninguna cuestión que limite su correcta actuación dentro de la Federación Peruana de Fútbol. Se había dicho que él iba a dar una conferencia de prensa en las próximas horas. Estamos en eso, estamos coordinando si es que es el día de hoy o es el día de mañana, pero hay voluntad de él, evidentemente, de declarar y dar la opinión que él considera después de haber estado en prisión. ¿La carpeta de enriquecimiento ilícito en Chongoyape también la ve usted? Por supuesto. Ok, ¿y cómo va ese tema? Ese tema hemos pasado la etapa de control de acusación y están pendientes algunos recursos que nosotros hemos planteado. Ujú. ¿Se ha realizado ya una incautación de bienes también en Chongoyape? No hay incautación alguna. No hay incautación No hay ninguna. incautación En septiembre no se ha dado una incautación en Chongoyape. Está confundiendo embargo con inscripción. Ujú, embargo, Son pero distintos, se ha dado. Son distintos. Ok. ¿Cuál es a ver, estamos hablando del caso Los Galácticos, ¿no? La El investigación caso 56. como
Galácticos. Mientras no lo cambien, hay que decirle Galácticos. Nadie le ha impuesto ese Más nombre. Disculpe que adelante- la corrija, con todo Sí. respeto se lo digo. Yo creo que ustedes como periodistas tienen una función fundamental de cautelar también los derechos. Si a usted le gusta el nombre, es una cuestión personal, se lo digo con mucho respeto, Sí. pero ¿es el caso 56 o es la investigación en contra de ciudadanos? Sí. Doctora, con todo respeto también le digo, porque hace rato usted ha querido hacer una comparación entre periodistas y su patrocinado, que no cabía, la verdad, porque aquí todas las preguntas van en aras de saber cuál va a ser la disposición de alguien que tiene una situación procesal complicada, pese a que ahora mismo no tenga detención preliminar. Entonces, de respeto a respeto se lo digo. No es que a mí me guste el nombre es ese, y creo yo que no estoy violando ninguna suerte de garantía adentro. Eso es forma y fondo. El análisis que usted tenga, aquí también se lo respetamos. La pregunta es si más adelante la investigación avanza, las cosas se complican para el señor Lozano. ¿Ustedes en la estrategia contemplan de una u otra manera otra suerte de figura? ¿Como cuáles? Mucho se hablaba en los últimos días, ¿no? Varios analizaban, este es el momento para que el señor Agustín Lozano se ponga derecho con una confesión sincera, que colabore eficazmente. Uno se acoge a la confesión sincera, a la colaboración eficaz, que son mecanismos premiales que establece el ordenamiento procesal penal cuando reconoce la comisión de un delito. En este caso no hay delito, no puede haber reconocimiento de tal. Ok, vamos a estar... ¿A qué hora es la conferencia de prensa del señor Como Lozano? lo acabo de decir, es algo que todavía estamos coordinando y de ser posible lo vamos a informar oportunamente. Ok, le agradecemos, doctora, por A haber usted. estado esta mañana con nosotros y vamos a estar atentos a esta conferencia. Igual la vitrina siempre está abierta, si el señor Lozano considera que este es un espacio donde quiera venir a conversar y hablar de lo que ahora le corresponde, será bienvenido. Gracias por haber A estado ustedes. aquí. 8:16 Gracias. de la mañana.